estamos en el último lunes del mes número 9. Ya el domingo entramos oficialmente en octubre, el mes número 10. Buen provecho tengan todos. Son las 12:06. Y vamos a comenzar la historia con la situación del PNP, que no es nada nuevo para los que han estado sintonizados a este programa desde el año 21. Desde entonces, yo les dije a ustedes que el PNP iba camino a desintegrarse. Y durante el año 21 y el año 22 y los primeros 9 meses de este año, les he configurado aquí un patrón de noticias que indican exactamente lo que les había vaticinado. No porque yo quiera, no porque yo pienso, sino porque eso es el balance de las noticias. Y desde finales del año 21 empezamos a detectar, desde los eventos de Elizabeth Torres y todo aquello que ocurrió posteriormente en el año 22, y desde las guerras culturales, guerras culturales que de hecho comenzaron desde el año 17, cuando el gobierno Rosselló empezó a abrazar causas liberales. Yo les dije a ustedes que esto proyectaba mal. Y el viernes les dije que el drama en el año 24 será ver cuál de los dos partidos mayores se suicida primero. Ese comentario hay que enmendarlo. A lo mejor se suicidan los dos a la misma vez. Es posible que veamos un doble deceso de los dos partidos mayores. ¿Por qué? Porque hay un hartazgo con todo lo que está ocurriendo en los partidos tradicionales y en particular lo del PNP. La salida de el alcalde del Pepino, primero, no es nueva noticia. Me parece a mí que Javier Jiménez se salió del PNP hace rato y ha utilizado el PNP como condón para poder treparse en el poder. Pero desde hace mucho rato Javier Jiménez no es PNP. Y finalmente se desafilia. Él dice que el PNP se distanció de sus raíces. Bueno, eso hay que hablar. El PNP nació chueco, nunca tuvo raíces. Toda la vida, desde que Ferré dijo que el estatus no estaba en issue, se desafilió de su raíz ideológica. Y en segundo lugar, el PNP es una coalición de demócratas y republicanos, siendo la base estadista mayormente demócrata, pero el liderato estadista toda la vida ha sido mayormente republicano. Y esa coalición es lo que le ha permitido ser competitivo. Así que en ese contexto, el que rompe la raíz es él. Porque desde un principio era un partido sombrilla, y si los religiosos se le van, y si los conservadores republicanos se le van, entonces la raíz del PNP queda rota. Y dice que el PNP fomenta un gobierno grande, sobreregulado, y que se va para dignidad básicamente, y que rehúsa juramentar fidelidad al partido. De hecho, ese juramento de lealtad no es nuevo, lleva años en el PNP. Cuando los candidatos firman, juran eso, pero está bien, eso es lo que hay. Vamos a analizar esto desde la perspectiva de lo que significa. El PNP se ha reducido de 53% de los votos
el PNP, no la estadidad, en el 2008 a 33% de los votos. Eso es una realidad. El 40% de los PNP o se fueron o se le fueron, una de las dos. Y la ventaja del PNP en la última elección fue menos de 1%, 20,000 votos. Esa fue la ventaja, con 33% a 32%. Y esa línea ha ido descendente elección tras elección. Esto no es nada nuevo. Y no hay manera, o sea, no ha habido manera de treparla. Cuando usted ve que personas, y yo no voy a juzgar si están bien o mal, ese no es mi trabajo, como Miriam Jamírez, que era senadora del PNP y trepaba palos con la bandera, Elizabeth Torres, Carlos Díaz y Javier Jiménez se van, Houston, you have a problem. Porque todas representan o dicen representar el conservadurismo religioso, republicano, ultrarrepublicano, que ha sido lo que la escisión es parte del corazón del rollo del partido. Aunque la mayoría de los electores son demócratas, no por mucho, pero lo son, el corazón del rollo, al igual que el liderato, sigue siendo republicano. Y cuando usted ve que es el sector religioso republicano el que se va, tienen un problema. Y les voy a hacer la matemática. Asuma que no hablan mucho. Asuma que se llevan, qué sé yo, el 5%. Bueno, pues el 5% de 500,000 es 25,000 votos. Ya con eso nada más tienen un problema. Porque el PNP no está creciendo ni del independentismo ni del Partido Popular, porque nunca han hecho una campaña para hacer eso. Ellos andan en la obra, andan en la masturbación mental esa de que la obra los va a elegir. Lo otro, el asalto de Jennifer González al poder, que es legítimo, es dentro de sus derechos, es en realidad y de hecho las declaraciones de Jennifer González son expresiones de un disgusto fundamental del sector más republicano dentro del partido PNP. El sector que, aunque no es mayoritario en la masa, es mayoritario en el liderato y mayoritario en la base. Lo que pasa, la diferencia entre Javier Jiménez y Jennifer González, que los dos han atacado a todo lo que da al PNP, es que Javier Jiménez ya se hartó y se fue, y Jennifer González está peleando dentro del partido porque entiende que por ahí es donde tiene un futuro político. Pero Jennifer González no está sola. Póngale que esté Jennifer González 50-50. Póngale que Pierluisi tenga 55 y Jennifer González 45. Todavía 45% de los 450,000 votos que sacó Pierluisi es un huevo de votos. Pero detrás de Jennifer González, ella no está sola. Detrás de Jennifer González está, obviamente, Willy Villafañe, está probablemente el alcalde de Bayamón, están los Fonalleda, está Ángel Cintrón. Porque Jennifer González, si no tuviera el apoyo de toda esa gente, está Johnny Méndez, no se tiraría. Solita no va. Y sin pasta no va. Y yo no estoy juzgando
Solamente les estoy haciendo a ustedes un análisis frío del problema que tiene el Partido Nuevo Progresista. Es un matrimonio viejo que ya ni se soportan. Ya estamos hablando de una ruptura irreparable, por las razones que sean. Algunos por razones ideológicas. No soporto a estos demócratas liberales, me voy. Otros por razones religiosas. No, están todos con los LGBT y con el aborto y son los inmorales, me voy. Otros por razones económicas, como dice Javier Jiménez hoy, se va porque es un partido de gobierno grande, sobreregulado, populista. Javier Jiménez, te tengo noticia, siempre lo ha sido. Como partido colonialista, como el partido colonialista más eficiente en la administración en sus 55 años de historia, el PNP ha sido un partido populista de gobierno goloso y de alta reglamentación. Igualito que el Partido Popular, igualito que lo que van a hacer los comunistas el día que lleguen. Todos los partidos de Puerto Rico son grandes, creen en gobierno grande, sobreregulado y en gastar y gastar y gastar. Así que te tengo noticias en cuanto a eso. Así que en ese contexto, independientemente de lo que ocurra, estamos hablando de algo que no se puede analizar ni por la personalidad de troublemaker que históricamente ha tenido Javier Jiménez, un típico buscón de la política que utilizó el signo de su partido para salir reelecto, o de la personalidad de Jennifer González y su ideología republicana, o de lo que son las aspiraciones o las frustraciones de Elizabeth Torres, de Miriam Ramírez, etcétera. Todos ellos componen una gran insatisfacción dentro del seno del Partido Nuevo Progresista con lo que está ocurriendo, independientemente de la obra, independientemente de lo que hay. Y eso me lleva a pensar a mí que quien único se va a beneficiar de esto, porque el Partido Popular anda igual o peor, es la coalición independentista. Si la mogolla independentista hace un elenco formidable con fracciones del 30 y pico %, la mogolla independentista será la que gane. Lo que sería una enorme ironía, porque los llamados religiosos y conservadores que no quieren gobiernos grandes serían precisamente los factores que llevarían al poder por primera vez al independentismo, al socialismo y a los que creen en los principios más radicales, no liberales, radicales, los que son anticapitalistas, los que creen, miren, el control de todo. Así que, pero Xochitl Slide, Puerto Rico es una contradicción ambulante, toda la vida lo ha sido. Y para poder entender a Puerto Rico, no solamente hay que estar loco, sino que dentro de la locura tener un alto grado de cordura para poder entender lo que está ocurriendo. Como les digo, esa es la realidad. Esa es la realidad. Dignidad nunca va a ser partido mayoritario, ni por más que sueñen, ni por eso. Puerto Rico es laico, no es religiosamente fundamentalista. Toda la vida lo ha demostrado. Lo aprendieron los obispos con el PAC y siempre ha sido así. Nunca va a tener una mayoría ni cerca. Por lo tanto, su rol es lo que se llama un spoiler, es decir, la cuña del mismo palo. Y ahí destruyen. Y claro, eso le encanta al doctor Vázquez, que es populete, y a Rodríguez Bebe, que es independentista, porque cogen de pensuacos a todos los que se mueven.
pero that's fine. Eso es, la política es el arte del engaño. Toda la vida, es la prestidigitación. Hay algunos que dicen que es hechicería, es ser hechizo, ¿verdad? Pues sabrá Dios. Así que con eso estamos examinando. Por otro lado, el Partido Popular nos dicen hoy, o sea, que ellos andan más perdidos que un juez visco. La reforma contributiva que hubiese dado algunos alivios contributivos al pueblo puertorriqueño, ya el Partido Popular dijo que no, para jorobar, porque ellos están en las de pajo. Y encima de eso, hacen elecciones internas para reorganización en Laja y en otro pueblo más, y lo que van es chorrito. Un chorrito de gente, menos de 500 personas, en pueblos populares. Pero hay más todavía. Nos dice el Nuevo Día, el Metro, perdón, el sábado, sigue el Partido Popular sin candidato al municipio de San Juan. Juan Zaragoza lo descarta. Y es que, lo quieran o no quieran, Miguel Romero es un hueso duro de roer. Y como los alcaldes son entes independientes, repúblicas independientes, pues esa papeleta corre sola. Y es bien duro ir contra Miguel Romero. Eso les da la debilidad, la erosión, la implosión de los dos partidos mayores. Implosión moral, ideológica, estructural. Nos lleva a lo que hay. ¿Cuál es la actitud del PNP? Pues esta mañana llaman a Edwin Mundo y todo está bien. Mejor que se haya ido. Pues muy bien, yo lo sé. No le hace falta a nadie. En ese contexto, como donde único podía hacerle daño Javier Jiménez al PNP era si se postulaba como alcalde, porque entonces el Partido Popular ganaba ese municipio, que de hecho lo ganó en la última elección para la gobernación, pero la gente votó por él. De manera que eso por lo menos le da mano libre al Partido Nuevo Progresista para tener un candidato. Ya la historia de Javier Jiménez cuesta abajo. Él dice que aspira a gobernador. Mire, está como Javi Villalba. Está como Javi Villalba, está como Delgado Altieri, son jugadores de liga menor. Eso se llama perro flaco soñando con filete de miñón. Pero está bien que haga su historia, ya que pelee con el doctor Vázquez, si él quiere ir para la gobernación, porque fuera de eso, ¿qué es lo que va a hacer? Ir para acumulación, ir para el Senado no va, porque eso es de Rodríguez Bebe. Recuerden que como toda buena teocracia y toda buena religión, no existe la democracia en los partidos políticos religiosos. No lo existe ni con los ayatolas, ni lo existe en el Partido Dignidad. Aquello es topoldeo. Por lo tanto, Vázquez es y será el candidato, Rodríguez Bebe al otro lado y Lizy Burgos en la otra. Y el que venga atrás que ajee. Donde podía haberle hecho algún favor era cogiendo para la alcaldía. Porque podían decir ganamos la primera alcaldía. Pero fuera de eso, debut y despedida, ya la vida de Javier Jiménez pasa a un segundo plano. Ya está a otro, como Carlos Vázquez, Carlos Díaz. Carlos Díaz ya pasó, ya él fue reina por un día cuando era senador, de ahí para abajo era cuesta abajo y ahora pues salió para decir que se une al Partido Popular. Really, ¿sabes? Esa es la que hay. Pero esto es la situación y la inconformidad con el PNP, dentro del PNP, es patente, es palpable y está ahí. Eso no se lo inventó la prensa. La prensa no se inventó a Javier Jiménez, ni se inventó a Carlos Díaz, ni se inventó a Eli Torres, ni se inventó a Miriam Ramírez, y mucho menos se inventó a Jennifer González. It is what it is.
Y eso representa un severo disgusto y una erosión. La erosión es que el conservadurismo, sea religioso o trompista, no soporta vivir ya con los demócratas, y eso es una división enorme. El equivalente de la división en el PNP entre los happy colonials y los verdaderos independentistas que se fueron ya. Pues los melones se fueron para MBC y para el PIB y ya son 28%. Y el día que se vayan los religiosos y los conservadores, pues el PNP se quedó chueco, se quedó capao, esencialmente. Se acabó, como se acabó el Partido Popular el día que se le fueron los independentistas. Con una diferencia. En Puerto Rico hay muchos más independentistas de lo que lo hay en el MBC y el PIB en este momento. En el PNP, que no ha hecho ni tiene la capacidad de entender que su crecimiento está en el Partido Popular, lo que quede de unión permanente allí, ellos andan con la obra, vendiendo obra, para arriba y para abajo. Esa es la que hay. Yo quisiera que ustedes entendieran en lógica lo que es. Yo veo los comentarios y no, eso no puede ser, eso es lo que hay. No sean emocionales, no sean colleras. Vean la realidad. Que Jennifer González va a destruir el partido. No, lo destruyeron entre todos. Entre todos. Jennifer González tiene tanto derecho a aspirar como el gobernador a aspirar por la reelección. Si en su visión mesiánica entienden los dos que son partes indispensables del triunfo, pues ego contra ego, that's it. Y en el proceso, ¿qué queda atrás? El partido, y muy bien, y a lo mejor nos hacen un favor a todos nosotros y acaban de liquidar el PNP con una cuestión, y se los estoy diciendo desde ahora. El día que gane la independencia, recojan los bártulos, vendan la casa y el carro, si se lo llevan bien, si no, pues déjenlo en el aeropuerto. No hay vuelta atrás. De manera que el mejor premio que pueden tener los religiosos y los maguistas es que gane la independencia. Y créanme, tiene muchas opciones de ganar. Con eso, los dejo ahí. Quiero ponerle un colofón a lo que estaba diciendo. ¿Ustedes saben cuál es el sector más disgustado en el PNP? No son los indignos, no son los religiosos, no son los trompistas, no son los republicanos, no. Todos esos se quedan chiquititos comparados con el sector más disgustado y más apestado dentro del PNP. Hoy hay una historia que publica, me parece que fue Metro, donde Jennifer González exige que definan en el PNP, que acabe el Partido Nuevo Progresista, determinar si va a ser un plebiscito en el 2024 o no. Esa historia representa algo que Jennifer González ha detectado, y es precisamente eso. El sector más frustrado dentro del PNP son los que son verdaderamente estadistas, sean demócratas o republicanos, y están hartos de que por 55 años los hayan cogido de pensuaco todos los años para buscar votos y no traigan la estadidad y no dediquen un solo centavo a la estadidad. Y que todos se concentren en administrar la colonia. Si ustedes no han visto eso, ni entienden eso, están totalmente ciegos. Ese sector de estadistas de verdad, que está apestado con que los cogieron de pensuaco todos los años, es mayor que los religiosos, mayor que Miriam Jamírez, mayor que los trompistas, mayor que Elizabeth Torres, mayor que Javier Jiménez y mucho mayor que Jennifer González y Pedro Pierluisi juntos.
y ahí los dejo. Ferdinand Ocasio y Javier Vega Villalba, ustedes tienen la palabra. Bueno, antes que todo, Luis, buenas tardes a ti, a Javier, que está hoy en sustitución de Peter, y a toda la audiencia que sintoniza tu programa. Yo tengo que diferir contigo en varios planteamientos en cuanto a lo que señalas del disgusto dentro del PNP. O sea, de la razón por el disgusto. Y siempre va a haber disgusto en todos los partidos, Luis. Eso lo ha habido desde que se fundó el PNP. Recuerda que el PNP se forma por una guerra interna en el Partido Republicano Estadista, y ya lo demás es historia. Eso pasó hace muchos años. Pero Luis, la realidad es que aquí nadie ha engañado por 50 años al movimiento estadista. El movimiento estadista es mayoría en Puerto Rico desde el 2012, que constatablemente está en un plebiscito de resultado a favor de la estadidad. Antes de eso, aquí no se podía hablar de poder exigir estadidad en el Congreso de Estados Unidos. Ellos no funcionan por consulta, o sea, por encuestas y demás. A ellos hay que llevarle los resultados. Y Puerto Rico, a los 11 años de ese primer plebiscito que ganó la estadidad, no ha logrado ser estado, como ha pasado con otros muchos estados que han tardado décadas en lograr entrar a la Unión. De hecho, el plan Tennessee existe porque el Congreso ignoraba a Tennessee en sus reclamos para entrar a la Unión Americana. Pero la realidad es que en estos días de posibles primarias o no, siempre se van a discutir que si aquel está molesto por aquello, se fue el alcalde, se fue Carlos Díaz, se está vaciando el PNP. Mira, por cada 2 de esos que se vayan van a llegar 10 o más, porque la realidad es que el único partido que permite o que defiende la unión permanente con los Estados Unidos es el Partido Nuevo Progresista. Mira, aquí en las próximas elecciones, Luis, los electores van a tener que decidir si quieren defender su ciudadanía americana, o por el contrario, si quieren entregar el gobierno, el aparato público a personas que no solamente no creen en esa unión permanente, sino que vienen a promocionar el comunismo y el socialismo, que me imagino que será otro de los temas que discutirán más adelante, según la información que trascendió este fin de semana, pero que ya lo dicen abiertamente. O sea, usted, cuando vaya a votar en las próximas elecciones, la realidad es que lo que usted va a decidir es si quiere continuar siendo parte de la Unión Americana o no. Y les adelanto desde ahora que la única opción que va a haber en su papeleta que defiende eso es la opción que presenta el Partido Nuevo Progresista, porque dicho sea de paso, si por alguna razón el Proyecto Dignidad estuviera de candidato a la gobernación a Javier Jiménez, pues es el primero que no es estadista, el primero que abandona el partido estadista es él. Pues de por sí no podemos reputarlo como estadista. Y dicho sea de paso, en los 20 años que lleva como alcalde, yo tampoco recuerdo que haya defendido la estadidad, y evidencia de ello también es la derrota del PNP en San Sebastián en la pasada elección. Así que yo creo, Luis, y Javi Vega, tampoco se puede esconder que siempre va a haber descontento dentro de los partidos. Por eso ha habido primarias en el PNP desde el 2004 para la gobernación, pero eso no quita que el partido pueda tener las opciones de triunfo, como este efecto tiene para el 2024. Javier. Sí, saludos Luis, saludos a Ferdi y a todos los que nos escuchan aquí hoy en sustitución de Peter, que va a estar en sustitución por mí mañana. Sí, mira, porque ese estaba ya en los juegos de fútbol. Sí, ese estaba gozando. Ese estaba en su iglesia, que es el estadio de fútbol de la Universidad de Michigan. Allá él tiene la peregrinación, es como los musulmanes que van a la Meca todos los años, pues él va una vez en la vida, pues él va todos los años allá. Eso él lo disfruta, y pues eso él siempre lo hace todos los años. Mira, Luis, tengo que estar totalmente de acuerdo con Ferdi, con lo que plantea Ferdi. El único partido que ha empujado consultas de plebiscito, referéndum en términos de estatus, se llama el Partido Nuevo Progresista. En los 60, cuando se hace el primero, había una hegemonía del Partido Popular en términos de la gobernación, copaban básicamente todas las candidaturas a nivel del Ejecutivo y Legislativo a nivel isla. Se estaba vendiendo un Estado Libre Asociado, que es el verdadero engaño,
¿verdad? Que se perpetró a este pueblo, que decían que era un pacto bilateral, que no podía ser alterado por los Estados Unidos de manera unilateral, que había una autonomía fiscal de parte de Puerto Rico, que había un home rule, que teníamos y podíamos elegir nuestro gobernador, senado, cámara, y podíamos operar internamente de manera independiente. Y ese engaño tomó décadas tumbarlo, Luis, y esa es la realidad. Y como dice Ferdi, la primera vez que el pueblo mayoritariamente vota en contra del Estado Libre Asociado y a favor de la estadidad es en el año 2012. Y de ahí en adelante, consistentemente, Puerto Rico ha demostrado una y otra vez que ya es una jurisdicción estadista. Pero como tú bien sabes, tú que fuiste el editor en jefe del tratado Breakthrough from Colonialism, donde estudiaste todos los territorios, cómo se convirtieron en estado. Ciertamente muchos de ellos, luego de haber votado el pueblo en una consulta local a favor de la estadidad, tardaron décadas en convertirse en estado, y ese es el proceso en el que estamos en este momento. Las expresiones que da hoy la comisionada residente, yo no noto que sean nada inconsistentes con el asunto del estatus. O sea, el PNP está esperando en este momento, al haber obtenido yo creo que un triunfo mayor en términos de la lucha hacia convertirnos en un estado en el 2022 con la aprobación del proyecto en la Cámara, que incluía la estadidad, que incluía la independencia, libre asociación, y que por primera vez se aprueba un proyecto en una de las dos cámaras ¿verdad? O por lo menos en la Cámara Federal, que no incluía el Estado Libre Asociado, no incluía el territorio. Esa es la primera vez que esto ocurre. Ahora estamos en espera de ver si hay algún resultado en este Congreso, que comenzó ahora en enero. Si no hay un resultado en este Congreso en esa dirección, pues entonces se mueve hacia un plebiscito criollo. Pero la comisionada residente es parte del PNP, ella es la vicepresidenta. Ella no está diciendo que allá se reúna el gobernador y el Senado y los senadores y representantes y lo decidan. No, es que para eso no hay que legislar. Ella por eso, pero ella es parte del PNP. Ella está diciendo que el PNP como partido lo haga. Pues ella es parte. Ella es vicepresidenta del PNP y tiene que ser algo que se decida dentro del seno del PNP. Bueno, yo no me extraña nada que discrepemos totalmente. Ustedes están dentro y yo estoy afuera. Por lo tanto, el que moja más soy yo, que es de afuera. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Esto es definitivamente un signo de lo que hay. Y el hecho nada más que el 40% de los votos estadistas estén fuera del PNP, y en eso yo discrepo contigo, Ferdi. O sea, el que se haya ido del PNP no quiere decir que sea antiestadista, porque si no tendrías que anular ese 53%. No, porque pero fíjate, 40% de esos votos no fueron votos del PNP. No, ahí estoy claro y lo hemos hablado aquí en el programa antes, pero fíjate que en el caso de él en particular, yo te estaba diciendo que como alcalde, en los 20 años que lleva la alcaldía, yo nunca lo he visto defendiendo la estadidad. No, pero es que, o sea, acuérdate, en los partidos políticos está el buscón que hace orilla. Y si algo ha demostrado con su historial Javier Jiménez, que es un buscón por excelencia. Pero está bien que se vaya a buscar otro lado. Lo importante es que ahora, a donde quiera ir, que vaya, no tiene futuro. O sea, él ya cerró su futuro, donde único él podía coger era bajo la franquicia del PNP y se fue. O sea, ya el partido Dignidad no tiene ni organización ni masa crítica para elegir un gobernador, ni lo va a tener jamás. ¿Por qué? Porque hay demasiado de fuerzas ideológicas corriendo, rivales que le chupan el viento. O sea, eso es así, le chupan el vivir. Puede ser el spoiler, obviamente. Yo soy de los que creo que puede tener hasta el 20% de los votos y es capaz de vaciar al PNP en muchos sentidos. O sea, quitarle un buen pedazo al PNP. Y un buen pedazo del PNP, como les digo, es
apenas un 1%. Que le limpie 1%, se acabó el PNP. It's over. Pero, como les digo, esto es algo que trae, pero va mucho más allá de las personalidades. Yo creo que es un error dentro del seno del PNP atribuir estos problemas que tienen internos a la personalidad o las ambiciones de Jennifer González o la personalidad, las ambiciones de Javier Jiménez. Esto va mucho más allá. No sé qué ustedes creen. Bueno, Luis, lo que pasa es que yo separaría, ¿verdad? Ese tema de los líderes políticos que como Javier Jiménez, que ahora asumo que presentará candidatura o anunciará que va a correr por otro partido, independientemente de la posición que vaya a correr, a cómo llegarle al elector, ¿verdad? Al elector estadista, y lo hemos hablado aquí anteriormente, ese 20% que votó por la estadidad y no por el PNP, para mí son temas separados, ¿verdad? No, en el caso de Javier Jiménez, por discusiones públicas que se han dado antes, aspiró en algún momento a ser el Contralor de Puerto Rico, aspiró a ser el Chief of Staff de la exgobernadora Wanda Vázquez, o sea, y ha tenido esos puestos no se han dado y naturalmente pues ¿verdad? Eso va acumulándose en su furia o su molestia con el partido, pero eso son cosas que no tienen que ver nada con lo que es la misión del partido, ¿verdad? La misión del partido, como muy bien expresó el gobernador hace un rato en sus redes sociales, proteger y buscar la igualdad de nosotros para con nuestros conciudadanos americanos que viven en los estados, y yo creo que el trabajo grande que tiene el partido, un trabajo grande porque yo hubiese esperado que en esa dirección se hubiese hecho un poco más en los pasados 2 años y 9 meses, pero el trabajo grande que tiene de aquí de cara a las elecciones, cómo enamorar, cómo atraer ese 20%, de manera que va a haber electores que siempre brincan de un lado a otro, ya sea por las razones, ¿verdad?, que estabas hablando ahorita de los conservadores o demócratas o porque no convence el proyecto económico que se está presentando, etcétera, pero también en todas las elecciones se da siempre llegan electores nuevos, o sea que cuánto va a ser el offset, va a tener importancia. Yo creo que Javier Jiménez, si fuese el candidato a la gobernación por Proyecto de Dignidad, no me parece que vaya a traerle nada, votos adicionales a Proyecto de Dignidad. Proyecto de Dignidad tiene un bloque de votos que va a votar por ellos. Déjame traer otra cuestión. Yo lo único que les dejo es lo siguiente. El que crea que las primarias suman no entendió lo siguiente. Ustedes saben cuánto le costó al PNP la marometa de las primarias Pierluisi Ricardo Rosselló en el 16. Le costó 5.5 puntos. Y si lo tiran desde el año 2008, le costó 12 puntos. ¿Ustedes saben cuánto le costó la marometa de Wanda Vázquez al PNP? Le costó, vuelvo a repetirle, le costó prácticamente 9 puntos. Repito, 9 puntos, de 42 a 33%. El que crea que va a salir incólume de una primaria, gane el candidato por medio hipódromo o no, está fumando pasto del que venden en el centro de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Luis, y no mencionaste, eso es una realidad. Y antes de que hable Javier, no mencionaste la primaria del 2003, que aunque el PNP ganó las elecciones, perdimos la candidatura a la gobernación. Le costó seguro. Voy a hacer la pausa, déjame decirte algo, Javi. La historia de las primarias por la gobernación del PNP es una historia del siglo XXI. De 4 primarias que ha celebrado el PNP, ¿ok?, el 2003, el 2007 o 8 y el 2016 y el 2020, en 3 ha salido debilitado. La única donde salió fortalecido por las razones del encauzamiento criminal de Aníbal Acevedo Vilá fue la del 2008, que subió de 46% de los votos a 53%. Fuera de eso, todas las demás les hice la resta, ha sido matemática de la resta. Los que analizamos política,
lo tenemos que hacer lo que es como hacen los hípicos, a base de past performances, o lo que es el cuadro, la papeleta, el programa, cuál es el récord de pista. Y ese récord de pista es abrumador. Primaria, pierdes. Javi. Mira, yo he dicho esto anteriormente en el programa. El que nos escucha consistentemente los martes sabe que lo vengo diciendo hace meses. Para empezar, tienen la primaria del 2003, se gana el Partido Popular con los pibazos en el 2004 por 3,000 y pico de votos. ¿Me quieres decir a mí que no hubo por lo menos 3,000 y pico de PNP que se quedaron molestos con la primaria? Lo dudo. El 2007 es una elección atípica porque estaba corriendo el PNP contra un acusado federal. Luego viene la primaria de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, y ya tú hablaste del 5% que se pierde de una elección a otra. Y luego viene la de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, y ahí la caída es todavía mayor. Más estrepitosa, ahí es 9 puntos. Ahí es 9 puntos. O sea, estábamos hablando de una gobernadora en funciones, pero que no había sido electa nunca. Y sin tracción dentro política del PNP. ni ideológica. O sea, esa gobernadora causó una escisión de 9% a pesar de que no era carismática, no tenía fuerza, un clan ideológico o una iglesia ideológica, y mucho menos partidista. Y con eso les costó. Con todo y con eso costó. Y no era cuál es la otra gran diferencia que hay en esas elecciones que causaron más daño en esos números a la gobernación? Que ahora lo que hay son cuatro meses prácticamente para tú unificar el partido. Antes había un año casi. Versus en el año 2003 y en el año 2007 había un año para unificar, pero luego de la administración de García Padilla, durante esa administración, y él previendo que iba a haber una primaria dentro del PNP, aprobaron para cambiar la ley, cambiar la fecha de las primarias a que fuera el mismo año de la elección y fuera unos meses antes. O sea que sigue siendo más peligroso cualquier primaria dentro de los partidos mayoritarios, porque tienes menos tiempo para unificar. Oye, eso también le afectó al Partido Popular en el 2020. O sea, ellos tuvieron una primaria entre Charlie Delgado, Batia y Carmen Yulín Cruz, y ciertamente el grupo de Batia y Carmen Yulín nunca unió fuerzas con Charlie Delgado como, ¿verdad? Como es la primera primaria en la historia del Partido Popular para gobernación, que yo recuerdo fue esa. Sí. Exactamente. O sea, habían tenido antes para presidente del partido. Este siglo, para la gobernación, 5 le han costado un huevo a los partidos. Entonces, ahí vamos al análisis ya más específico de lo que estamos viviendo hoy día. Si bien es cierto que el PNP tiene todas estas dificultades, tengo que discrepar contigo, Luis, en que está en la misma posición del Partido Popular. El Partido Popular está todavía peor en términos de lo que son las dificultades por las que está atravesando de cara a la elección en el 2024. Te lo estipulo. Lo que pasa es que hay una tercera fuerza. Y ahí antes eran 2 nada más. Y ahora hay una tercera fuerza. Y ahí tengo que coincidir completamente con tu análisis en cuanto a el efecto que puede tener que estos grupos que se están dejando seducir por las guerras culturales, por los 2 o 3 temas que toca Proyecto Dignidad, porque ellos no tocan más nada que 2 o 3 temas, que es el tema del aborto, el tema de las vacunas y el tema de la libertad del individuo, etcétera, que es básicamente de esos mismos 2 temas donde ellos se han agarrado para llevar a cabo su mensaje. Pero tengo, ¿verdad? Dentro de cómo veo el escenario, Luis, me parece que el PNP sí se ha dado cuenta, muchos de sus líderes, de ese problema que trae, ¿verdad?, el Proyecto Dignidad, o estos temas que está tratando de tocar el Proyecto Dignidad. Tienes, por ejemplo, a un Tomás Rivera Chats, que yo creo que está consciente y a cada rato hace expresiones en cuanto a eso. Y yo creo que de cara a las elecciones del 2024,
el PNP no se va a quedar cruzado de brazos con esto que ha estado ocurriendo y va a tener listo, ¿verdad?, algún tipo de estrategia. Too late. Lo debieron haber hecho en el 17 y lo debieron haber hecho en el 21. Pero déjame traerte algo aquí, Ferdi. Es lo siguiente. Esos pastores que están empujando a votar en contra del PNP, a votar por dignidad, no entienden que sus iglesias, contrario a la iglesia católica que tiene billones en capital y billones en ingresos y en propiedades, las iglesias evangélicas se mantienen con los donativos o los diezmos de sus feligreses. Y si sus feligreses se van o se convierten en más pobres, que es la estadística que vamos a estar, colapsa la iglesia y van a tener que irse a Orlando, donde hay una iglesia en cada esquina y un evangélico en cada dos casas, o con pastores ya, o sencillamente se van a tener que ir a Wyoming. Eso es lo que no entienden. Al hacer un paso como eso y permitir que entre el independentismo, ese sector evangélico mata su propia casa, pero no lo entienden. Mira, Luis, yo creo que tú has tocado un punto, ¿verdad?, que se discute muy poco se trae muy poco a la atención en la discusión pública. Yo creo que es importante que sepamos que parte de una de las consecuencias de traer, por ejemplo, de esta tercera alternativa de los comunistas, es que ellos van cuando vaya la inmigración masiva, ellos van a coger y van a buscar de los que quedan, ¿a quién van a quitarle? ¿Y quiénes son los primeros que van a quitarle? A las exenciones contributivas de las iglesias. Entonces, ya por un lado las están atacando directamente. Por el otro lado, como tú muy bien señalas, ¿quiénes son los que se van a ir de aquí? Pues precisamente los feligreses, ya sean católicos o ya sean, ¿verdad?, protestantes, pero en el caso de la iglesia protestante, como tú señalas, aquí muchas de ellas se mantienen, ¿verdad?, con lo que es el diezmo de su membresía, y eso se va a ir a pique, Luis. O sea, esos son dominos que van a ir cayendo una vez esta gente entra al poder. Entonces, lo que no entienden es que ponen en riesgo esa situación pidiendo un voto por un partido que también decías tú más temprano en el programa, que no, independientemente aumenten electores o no van a ganar, por el futuro previsible o más cercano, van a continuar siendo la quinta alternativa. Entonces, lo que hacen al final del día es dañar el resultado y darle la oportunidad a ganar a gente que realmente no representa lo que son las aspiraciones de la mayor parte del electorado. Y déjeme decirle, no estamos cuestionándole el derecho a votar por quien le dé la gana o aspirar a lo que le dé la gana. Estamos analizando las consecuencias de esta decisión. Una decisión que es inminente, es enorme. Hoy escribía, sí creo que fue hoy, Mario Ramos, una columna que decía la urgente necesidad que tiene el PNP de hacer una introspección de todas estas cosas que estamos discutiendo. Bueno, pues ¿saben qué? Esa introspección se hace aquí entre nosotros y en otros programas, pero no se hace ni en el directorio, ni en la Junta Central, ni en los congresos de la campaña de Pierluisi, ni en la campaña de Jennifer González. Este tipo de introspección no se hace en ningún lado, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque pero va a mira, tropezar Luis, con lo otro. Mira, vamos a hablar de los temas en específico por los cuales atacan al PNP la delegación de Proyecto Dignidad en los medios, etcétera. Uno es el aborto. En el Senado se aprobó un proyecto para regular el aborto a 22 semanas, como lo había hasta radicado. Yo creo que era un proyecto hasta de Joan Rodríguez Bebe. Y la delegación del PNP en el Senado votó a favor. Luego en la Cámara de Representantes engavetaron el proyecto. Pero no pueden decir que el PNP estaba en contra
de esa regulación. Y me parecía, y al final del día, esa regulación prácticamente seguía lo que eran los postulados de Roe versus Wade, más o menos, ¿verdad? Y eso fue antes de que bajara la decisión del Tribunal Supremo Federal, etcétera. Pero ahí está, en términos de la vacunación, que este fin de semana salió una nota, no me acuerdo si fue en el Nuevo Día o en el Vocero, que tú discutiste el sábado en tu programa por Facebook. En términos de la baja, en términos de la vacunación, etcétera. Sí, o sea, eso es otro signo de los tiempos. Sobren las vacunas, hay un brote tan grande, o no tan grande, pero el brote más grande desde principios de la pandemia se está dando ahora, y el mensaje antivacuna conservador y religioso ha penetrado tanto que las vacunas se están acumulando en la farmacia porque la gente le tiene miedo a irse a vacunar porque llegó el cuento, se creyeron el cuento de Pero eso. cuidado, porque eso donde más se ve en términos de la vacuna del COVID. No en términos de la vacunación. Sí, que sí hubo una merma en la vacunación infantil. Pregúntalo para que tú veas. en la vacunación infantil, pero vamos a hablar de la vacunación infantil. La vacunación infantil sigue siendo compulsoria para asistir a la escuela y a los colegios, etcétera. Pero te dan una exención por cualquier cosa. Exacto, ese asunto se trabaja por exención. Hubo un aumento y eso lo tiene que pedir el padre. Eso quiere decir que ese mensaje está llegando. Y lamentable, y está llegando, y es lamentable porque yo lo puedo entender en el asunto de la vacuna contra el COVID, que yo creo que se ha demostrado que en términos de la enfermedad ha reducido la mortalidad del COVID y ya pues mucha gente se ha enfermado, han sobrevivido y eso se ha seguido corriendo por ahí de que mira, ya la vacuna, ¿para qué te la vas a poner si no evitas que te dé la enfermedad? Y básicamente la gente está sobreviviendo y llevándola de lo más bien, aun si no se vacunan con el refuerzo 4 o 5. No son los viejos los que se mueren. Sí, si no se vacunan con el refuerzo 4 o 5, lo que sea, y es más para personas, exacto, de mayor edad. Pues eso no es un asunto antivacuna, eso es un asunto que mucha gente ha determinado que en términos de la efectividad, pues no le encuentran que sea tan efectiva. Pero si estamos hablando del resto de las vacunas contra la viruela, contra todas las enfermedades que han existido y que han sido básicamente erradicadas gracias a las vacunas, pues ahí sí que yo entendería que es una gran diferencia. Lo que les estoy diciendo a ustedes, si un asunto de vida o muerte tan importante como lo es la vacunación ha sido bajado, ha sido reducido la deseabilidad de la vacunación por el mensaje evangélico, no todo, pero evangélico y conservador. Imagínense lo que va a pasar con una cosa que es mucho menos riesgosa, como lo es el no darle el voto al PNP. Muchachos, se porrochan, le hacen el daño, pero se lo hacen muerto de la risa, porque mira, ahí hay una que me dice, no, es que en Alaska salió un gobernador independentista. ¿Sabe qué? Alaska no tuvo gobernador independentista. ¿Por qué? Porque eran gobernadores designados por el gobierno federal. No fue hasta de que tuvo su constitución que tuvo su gobernador independentista. Aparte de que el movimiento independentista en Alaska, como el que existía en Hawái, eran siempre minoritarios. La independencia nunca fue el peligro inminente que hay en Puerto Rico. Alaska nunca tuvo un 30% de independentistas en su pueblo antes, cuando siendo territorio. Pero se creen los cuentos peregrinos. Dicen, ay, no va a pasar nada si ganan los independentistas. ¿Cómo fue? No, así mismo, mira, y Luis, yo sé que les molesta que uno diga esto, pero es que así mismo pensaban en Cuba. Ay, no va a pasar nada si llega Fidel. ¿Y en Venezuela? Sí. O sea, ¿Y en Venezuela? No, hay que analizar estas cosas en frío. La realidad es que el pueblo tiene que mirar con objetividad qué es lo que quiere para su futuro. Y al final del día, cuando esté la papeleta allí en noviembre del 2024, ¿quiénes
de los que están allí representan esas aspiraciones que tienen. O sea, aquí no se puede votar por quién es el más lindo, quién me cae mejor, o quién tiene el mejor discurso, porque el problema aquí es que se pueden parar allí a venderte Villa y Castilla. Mira, el PIB en el 2020 dejó de hablar de la independencia. ¿Ustedes creen que si hubiesen ganado en enero del 2021 no hubiesen comenzado a iniciar los procesos para convertir a Puerto Rico independiente? Que se lo hubiese hecho difícil. No se vaya muy lejos. Sí. El modelo de los independentistas en Puerto Rico es el catalán. Hace 20 años, hace 25 años, el independentismo en Cataluña era menos del 20%. Y de momento se durmieron y ahora no hay quien los quite del poder. Mira. Y todos los días empujando. ¿Seguro? No hay nada nuevo bajo el sol. Ese es el movimiento de los independentistas en conjunto con lo que ha hecho Podemos en España y lo que han hecho en Venezuela. Ese es el modelo de los independentistas. Mientras tanto, el modelo de Proyecto Dignidad es las guerras culturales que se han hecho, que han venido pasando en los últimos 20 años en los Estados Unidos. Y el modelo de dentro, que en Estados Unidos ha sido dentro del Partido Republicano, que tú has tenido al Tea Party, ahora el Freedom Caucus, y esa ala que es más de extrema, no digamos extrema, pero que es más de derecha, y han ¿verdad? Han hecho su nicho dentro del Partido Republicano, porque ciertamente a nivel nacional tú salir del Partido Demócrata o Republicano pues no te da probabilidad para tú salir electo básicamente en una elección federal, y eso es lo que ellos están emulando. O sea, se ve venir porque son estrategias que están importando a Puerto Rico de España, de Venezuela y de Estados Unidos en el caso de Proyecto Dignidad. Y para los que hablan de que es que ustedes los estadistas siempre hablando del socialismo y comunismo, etcétera, ayer hubo un foro del movimiento Victoria Ciudadana en Río Piedras que se llamó La crisis capitalista y la búsqueda de alternativas. Y ese foro, el que llamó, el grupo que llamó dentro del MBC a eso, es la red anticapitalista del MBC, Luis. O sea, ya el MBC no se está escondiendo de que ellos son anticapitalistas, que son socialistas, que lo que buscan son traer las ideas comunistas a Puerto Rico. Uno de los líderes estudiantiles de la huelga. Bueno, Bernabe lo dijo. Bernabe es el único que se ha atrevido a salir y a decirlo a sí mismo, hasta en el hemiciclo, en mensajes que ha dado, que él es anticapitalista, es socialista. O sea, ellos no se están escondiendo. El que no quiera entender el mensaje que están enviando es porque se está tapando los oídos, porque la realidad es que lo están diciendo y lo están dejando claro al pueblo de Puerto Rico. El MBC como movimiento es socialista comunista, y la realidad es que su liderato es en su gran mayoría independentista, y el token que tienen de estadista, que es Márquez, pues ciertamente es eso, es un token dentro de allá, dentro de la estructura, pero en términos de cómo funciona la estructura es completamente independentista. Bueno, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la noticia más importante de Puerto Rico. Es la pobreza que nos agobia. Es algo que ha sido un tema recurrente aquí. El Vocero lo metió hoy, por lo menos lo puso. Es la historia más importante del Vocero. Lo hundieron en la página 18. Debió haber sido portada, pero eso es parte de la línea editorial. Aumenta el nivel de pobreza en Puerto Rico. Regresamos. Censo aumentó el nivel de pobreza en Puerto Rico, un alza de 2% en un año. Se debe en gran medida a la terminación de las ayudas directas de María, terremotos, pandemia, a la inflación, a la migración, a la subsistencia, a los salarios de subsistencia, y al hecho que de los salarios, aunque aumentaron, nunca subieron a la velocidad y magnitud de la inflación. Por lo tanto, la cuestión es que 4 de cada 10 puertorriqueños que viven en la isla están bajo el nivel de pobreza. El 58% de los menores
Por esa razón se llevan los niños de aquí y el 50 y pico, 58, 60% de los mayores de 60 años. Esa historia hay que sumársela a otra historia, que es la huelga del recinto de ciencias médicas, otra huelga más estudiantil totalmente innecesaria, y una administración incapaz de combatir lo que son el radicalismo en las universidades, y eso también le hace daño a lo que es la administración, y porque la gente sencillamente le echa la culpa, dice, son bien flojos, no le meten mano, le tienen miedo, y eso tiene un costo también. Javier y Félix. Mira, Luis, si Peter estuviese aquí, yo estoy seguro que lo primero que diría es ¡qué bueno es el ELA! Sí. Y es que, Luis, tú puedes mejorar las condiciones del pueblo bajo el Estado Libre Asociado como gobernador en la medida de lo que esté dentro de tu control. Y este gobernador, ciertamente, con las medidas que ha tomado, la forma en que está manejando el gobierno, ha logrado, y ciertamente los números lo han confirmado, una baja en el desempleo, un aumento significativo en la tasa de participación laboral, que ha incrementado en un 3.4%, ha aumentado el salario mínimo, o sea, ha hecho unas cosas que dentro de lo que puede estar dentro de su control. Pero ¿qué pasa? Eso es como un boxeador que tú le amarras una mano y puede subir al ring solamente con un brazo a pelear. Pues eso es lo que lo que puede hacer un gobernador cuando es una colonia, cuando lo que estamos es bajo un régimen colonial, el que se llama el Estado Libre Asociado. O sea, siempre Puerto Rico, no importa cuánto el gobernador lo mejore, cuando se compare con los estados, cuando se lleve en términos de lo que es la pobreza, siempre va a estar por debajo, Luis, de los del estado que está peor, gracias a las condiciones políticas, económicas, el progreso que han tenido todos los territorios una vez se han convertido en estado, que ya es algo que viene con lo que es la confiabilidad que tiene el mercado y que tiene el mundo en realidad sobre un estado versus sobre un territorio. Pues al final del día el Estado Libre Asociado siempre te va a limitar y siempre vamos a estar por debajo de los niveles del peor estado que hay en la nación. Y eso es así, eso no va a cambiar, Luis. Pero por eso es que el PNP está consciente y es el único partido que defiende que Puerto Rico se convierta en un estado, porque sabe que la desigualdad y sabe lo que cuesta mantenerse como un territorio. Y eso es la realidad. Estamos estancados hace 70 años. Esa es una realidad. Si usted mira la película de la Universidad de Puerto Rico, ha sido lo mismo 60 años. Desde los 70 para acá. Ha sido paro, tras paro, tras paro, tras paro. Aquí aplauden que Puerto Rico sale entre las primeras de Latinoamérica. ¿Sabe qué? Sigue siendo una universidad mediocre. No importa cómo lo ponen. No importa cómo hablen, no importa cómo. No hemos mejorado para nada. A pesar de que aquí se han metido billones, cientos de billones en la educación, tanto elemental, secundario como postsecundaria, y nada. En eso te dejo, Félix. Mira, Luis, la realidad es que, como estaba diciendo Javi, el ELA es pobreza. O sea, y eso, esas estadísticas, por más que uno, algunos, particularmente los que aplauden el ELA políticamente y en los medios de comunicación, van a tratar de achacarle la situación al gobierno actual o al bipartidismo. Escoge usted el sabor de la semana al que le quieren achacar la culpa, y ellos lo harán. Pero la realidad es que el sistema económico en el que vivimos, que es el resultado directo del sistema, del estatus que no tenemos definido, pues hasta que no se resuelva el problema del estatus, continuaremos viendo esas estadísticas, Luis. Y yo creo que dijiste algo allí que
que va atado al tema, aunque no estabas hablando del tema, pero mencionabas tú que algunos celebran que la UPR está entre las primeras de Latinoamérica. La realidad es que eso no es nada para celebrar. Estamos entre las últimas de nuestra nación. O sea, que es lo que de verdad nos tiene que preocupar. O sea, comparar China con China. Pero al final del día, Luis, lo que la gente tiene que entender es que todos estas desigualdades, la falta de oportunidades, es la consecuencia directa de él. Aquí no podemos desarrollar un proyecto económico que sea viable para la isla mientras tengamos unas restricciones que los estados no tienen o que los países independientes no tienen, y las tenemos porque no hay quien nos defienda en el cuerpo legislativo donde se toman las decisiones que afectan directamente a nuestra economía. No tenemos ese poder. Cuando entendamos eso, cuando Puerto Rico reme hacia el mismo sitio para resolver su problema de estatus en el Congreso donde toca, porque ya aquí en Puerto Rico ya dijimos no queremos la colonia, ya dijimos que preferimos la estadidad, y ahora el trabajo que toca hacer es en el Congreso. Aquí yo soy uno de los que pienso que es una pérdida de tiempo si se hace otra consulta más aquí en la isla, pero la cancha está en la bola del Congreso ahora, hacer valer el voto de los puertorriqueños. Yo creo que hacia donde tenemos que remar como pueblo, y particularmente los estadistas, es a empujar que el Congreso, sea republicano o sea demócrata, apruebe una consulta de estatus que resuelva este problema. Les traigo otra nota, aparte de eso. El Vocero, sábado, una historia que habíamos comentado aquí el viernes, que era una nota que había salido el día anterior, pero que nadie la había trabajado. Y es el gobierno de Puerto Rico, tanto ejecutivo como el legislativo, van al Supremo Nacional por la reforma laboral, luego de impugnar la inconstitucionalidad de la ley promesa. Se han esbaratado contra la pared en todos lados. Llevan 7 años perdiendo casos en los tribunales, y los tribunales diciendo promesa es la ley del Congreso, el Congreso es el que manda, esto es una colonia, aquí no hay autogobierno y el poder del Congreso es plenipotenciario, y todavía seguimos dándonos contra la pared. Explíqueme esa, por favor. Bueno, lo que pasa es que dan la batalla en términos de lo que es proteger o tratar de dar la impresión de que tienen todavía un home rule, ¿verdad?, dentro de Puerto Rico, y eso pues obviamente el Partido Popular y Tatito le interesa más proteger esa o dar llevar ese argumento ante los tribunales, y por eso vino la concurrente del juez El Pi, donde le dijo, mire, si ese es el argumento que usted va a utilizar, sepa que lo tiene perdido, sepa que ya el poder que tiene el Congreso para tomar decisiones sobre sus territorios es plenipotenciario en ese sentido, y ya la ley promesa ha ido en múltiples ocasiones tanto al Tribunal de Apelaciones en Boston como al Tribunal Federal, y se ha sostenido, o sea, el Tribunal Supremo, y se ha sostenido las decisiones de la Junta, y se ha sostenido que la Junta puede invalidar leyes, se ha sostenido que la Junta puede ir por encima de una ley que apruebe la legislatura y el gobernador la firme, y ha sido básicamente sostenida una y otra vez que el Congreso, cuando en el 2016 aprobó una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico con 7 personas no electas, le dio unos poderes que van por encima de los poderes que tienen la legislatura y el gobernador de Puerto Rico. Y eso es una realidad que donde único se puede cambiar es en el Congreso. Y así, nuevamente es el PI en esta ocasión, pero otro tribunal que lo vuelve y lo establece, se lo dejó nuevamente establecido a los que fueron y presentaron apelaciones en ese caso. Ya esto es un asunto que es más para las gradas, Luis. O sea, ya esto es un asunto que es más para poder decir que dieron la batalla, que trataron de verdad, de que su ley no fuera invalidada sin ir al tribunal y sin luchar por esa ley, etcétera. Pero yo creo que ya ellos saben que el resultado va a ser el mismo. O sea, el resultado va a ser que se va
a sostener la decisión que tomó la Junta de Control Fiscal. Por cierto, tienen que hablarme de Bob Menéndez. Acaba de hacer una conferencia de prensa a las 11:30 diciendo que lo que encontró el FBI en su casa, que eran billetes y paquetes de billetes metidos en las gabanes, escondidos en la ropa y escondidos, que era parte de su cochinito de ahorro. Y lingotes de oro también. Y que por eso él no va a renunciar. Eso era su ahorro. La verdad es que este tipo, si se las cortan, se eleva. Y me refiero a las orejas, por si. Increíble. Mira, esto es importante porque Bob Menéndez es el aliado número 1 de los populares en el Senado para mantener el status quo y mantener el Estado Libre Asociado. Sí, yo lo sé. Ese es el bloque en el Senado. Ahora, ya esta es la segunda vez que lo acusan. La primera vez que lo acusaron y se vio el juicio, el jurado no pudo llegar a una determinación y se determinó lo que le llaman un hung jury, que es que básicamente el jurado no logra ponerse de acuerdo y entonces Fiscalía Federal allá en New Jersey decidió no continuar con y no radicarle cargos una segunda vez. O sea, ya este es el segundo caso y él se mantuvo como senador durante su juicio y obviamente luego de que el hung jury no pudo emitir el veredicto y ha continuado como senador hasta el día de hoy. O sea que mira la diferencia a lo que ocurre en Puerto Rico cuando acusan a alguien, o sea, algún legislador o algún funcionario de la rama ejecutiva, que rápido tienen que renunciar y tienen que dejar el puesto, etcétera. Este macho lo acusaron y al no ser convicto en el 2018 continuó siendo senador y ahora se lleva su segunda acusación. ¿Qué tú crees de eso? Mira, Luis, es evidente que este es de los que muere en la raya. Él no se va a quitar hasta que el jurado no lo encuentre culpable, pero yo invito a aquellos que no han tenido oportunidad de leerse todavía la novela, que es el indictment de este señor, lo hagan, porque es increíble de la manera que se enriqueció a costa de su función como senador y cómo utilizaba a su esposa y sus lazos con Egipto para así hacerlo y la verdad que su presidencia en el comité de relaciones exteriores que tenía es un bárbaro, pero sí, pero Luis, si hay algo que nos trae a la que evidencia esta situación, no sé, de verdad, si lo tocaste al principio del programa, yo me conecté unos minutitos más tarde, es que este tipo aquí cuando lo pavoneaban, cuando estaba el gobierno de Acevedo Vilá y sus secuaces, y cada movimiento que hacía era una noticia o era una primera plana. Ahora esto casi básicamente no se ha discutido en los medios de comunicación. Este es uno de los darlings, como decía Javi, que protege a Lela en el Senado Federal, y yo creo que eso es algo que merece que se discuta. Yo creo que ahora lo agajaron con las manos en la masa y oye, pudiera haber tenido una caja fuerte el dinero, no, los tenía escondido dentro de jackets, ¿sabes? Si uno ve las fotos en el propio indictment, es algo surreal de la manera que se estaba comportando. O sea, todo tipo de comportamiento que no te lleva a pensar que son ahorros que él ha hecho por toda su vida. No sé si dirá algo del Mercedes-Benz de lujo que tenía, que le incautaron también como parte de los regalitos que recibió por su gestión. Pero la realidad es que tarde o temprano el sistema ha demostrado, ¿verdad?, que se les escapó la primera vez. Yo creo que esta vez no se va a salir con la suya. Bueno, yo creo que con eso ya hemos tenido de todo un poco, pero en realidad nadie ha atado la historia de la corrupción de Bob Menéndez con la corrupción del Partido Popular. O sea, ni con la relación con Aníbal Acevedo Vilá, nada de eso. Eso no ocurre. Este tipo se ha robado millones de dólares, ¿ok? $500,000 de billetes le encontraron en la casa, en los closets, en sobre, con lingotes de oro. Él y la mujer traficaron influencia, le vendieron el arma al diablo, y era el presidente
de la poderosa Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Y sin embargo, no lo tocan. Aquí en Puerto Rico, de hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, a este señor se le llegó a llamar el senador de Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Eso es así, eso es así. Pero así. Mira, Luis, cuidado, porque si lo cubrieran, buscarían la única foto que tienen en sistema de él con Pedro Pierluisi en alguna actividad demócrata, y esa sería la foto que sacarían, y no sacarían la relación que ha existido siempre entre Bob Menéndez y el Partido Popular, especialmente con Aníbal Acevedo Vilá durante su gobernación y luego, y cómo Bob Menéndez ha sido quien en muchas ocasiones ha bloqueado cualquier intento de que se lleve el asunto de estatus y se discuta en el Senado Federal. Así que, pues, cuidado, a lo mejor si lo cubrían, tampoco iban a hacer el trabajo de hablarte de la relación que tiene con los populares. Mira, Luis, pero antes de terminar, no te pude comentar nada del asunto del recinto de ciencias médicas. ¿Por qué no cerramos el recinto de ciencias médicas también? Ya está. ¿Por qué no lo cerramos? O sea, estos son los mismos que siempre reclaman que quieren independencia de la universidad, etcétera, pero quieren que el pueblo de Puerto Rico siga dándole más y más millones para que ellos puedan seguir ahí entonces haciendo las protestas políticas que hacen y que todo el tiempo continúan haciendo los estudiantes y los profesores. Mira, hay universidades privadas aquí también que pueden, donde esto no ocurriría. Ciertamente tú no tendrías en una universidad privada una protesta por quién es el rector o por qué se escogió el rector, como ahora la tienes, que ciertamente tiene todas las implicaciones y apesta a simplemente un asunto político, que es lo que se está haciendo. Es así. Bueno, gracias a Javier y gracias a Ferdi. Ya la semana que viene esperamos tener el panel completo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, mis amigos. Mañana los esperamos a las 12 del mediodía en otra edición de La Mirilla. No se